¿Qué impulsaba a los guerreros incas a enfrentarse a sus enemigos en el campo de batalla? La respuesta no solo radica en su valentía, sino en la poderosa figura de Wari, el dios de la guerra. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir los secretos, los rituales y el legado de una de las deidades más emblemáticas del Imperio Inca, que sigue resonando en la cultura andina de hoy. Prepárate para explorar la historia de un dios que inspiró a millones y cuyo espíritu aún vive en cada rincón de los Andes. Bienvenidos a Narraciones Asombrosas, donde exploramos las ricas y fascinantes historias de la mitología y la cultura de nuestros ancestros. Hoy, nos adentraremos en el mundo de los incas, una civilización que se destacó no solo por su impresionante arquitectura y organización social, sino también por su profunda conexión con lo sagrado. En este contexto, uno de los dioses más importantes y temidos es Wari, el dios de la guerra. Wari, conocido por su ferocidad y valentía, es un símbolo de poder y liderazgo en el panteón incaico. Los incas, que conquistaron vastas extensiones de territorio en América del Sur, veneraban a Wari como su protector en el campo de batalla. Su influencia trascendió la mera adoración, se convirtió en un elemento esencial de la identidad inca, guiando a los guerreros en sus esfuerzos por expandir el imperio. En este video, exploraremos los orígenes de Wari, desde sus mitos de nacimiento hasta su evolución como una de las deidades más significativas de la guerra. Veremos cómo su figura se entrelaza con otras deidades y cómo los rituales y ceremonias en su honor reflejan la importancia de la guerra en la cultura inca. Además, discutiremos los símbolos y atributos que lo caracterizan, así como su legado en la actualidad, donde su presencia aún resuena en la cultura peruana. Para comprender la figura de Wari, es crucial situarlo en el vasto y complejo contexto histórico del Imperio Inca, una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas de América del Sur. Este imperio, que floreció entre el siglo XV y la llegada de los españoles en el siglo XVI, abarcó gran parte del actual Perú, así como territorios en Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina. Los incas desarrollaron un sistema político, económico y social muy organizado, basado en la agricultura y el control territorial. Su sociedad estaba jerárquicamente estructurada, con el Zapa Inca en la cúspide, considerado un descendiente directo del dios Sol, Inti. La religión desempeñaba un papel fundamental en la vida diaria de los incas, influyendo en todo, desde la toma de decisiones políticas hasta la planificación agrícola. La guerra era un aspecto crucial de la expansión del Imperio Inca. Para mantener y expandir su territorio, los incas llevaron a cabo numerosas campañas militares, y en este contexto, la figura de Wari se erige como un símbolo de fuerza y valentía. Los guerreros incas no solo luchaban por la gloria y el honor, sino también para honrar a sus dioses, siendo Wari el más destacado entre ellos. Su poder e influencia en el campo de batalla reflejan la creencia de que la victoria militar estaba vinculada a la voluntad divina. La religión inca no era monolítica, estaba compuesta por un panteón de deidades, cada una con funciones específicas. Wari, como dios de la guerra, se integraba en un sistema de creencias donde la guerra era vista no solo como un conflicto físico, sino como una lucha espiritual donde los guerreros buscaban el favor de los dioses. Esta relación entre lo sagrado y lo bélico se manifestaba en rituales previos a las batallas, donde se ofrecían sacrificios y se realizaban ceremonias en honor a Wari, buscando su protección y guía. El contexto histórico del Imperio Inca es esencial para entender la relevancia de Wari como dios de la guerra. Su papel refleja las interconexiones entre religión, poder militar y la vida cotidiana de una civilización que dejó un legado duradero en la historia de América del Sur. A medida que avancemos, exploraremos los orígenes de Wari, sus atributos y cómo se manifestaba su influencia en la vida de los incas. Los orígenes de Wari, el dios de la guerra inca, están envueltos en un rico tejido de mitos y tradiciones que reflejan la cosmovisión de la civilización inca. Según la mitología, Wari no solo fue un dios creado por los incas, sino que su existencia y características estaban profundamente influenciadas por las creencias de las culturas preincaicas que los precedieron. Se dice que Wari nació de la unión de Inti, el dios del sol, y Pachamama, la diosa de la tierra. Esta concepción dual de sus orígenes resalta la importancia de los elementos naturales en la vida de los incas, simbolizando la conexión entre el cielo y la tierra. Como hijo del dios del sol, Wari era visto como un ser de luz y poder, destinado a guiar y proteger a los guerreros en sus batallas. En la mitología inca, Wari también está asociado con la figura de Viracocha, el dios creador que, según se dice,
formó el mundo y a sus habitantes. Wari, en este contexto, no solo es un dios de la guerra, sino también un protector de los pueblos que formaron el imperio, ayudando a consolidar su dominio y asegurando la victoria sobre sus enemigos. Esta conexión con Viracocha añade una capa adicional de grandeza a su figura, posicionándolo como un intermediario entre los incas y las fuerzas divinas que regían el universo. A medida que el imperio inca se expandía, la figura de Wari se adaptó y evolucionó, integrándose a las creencias y tradiciones de las culturas conquistadas. Esto hizo que Wari se convirtiera en un dios universal, venerado no solo en la región andina, sino también en territorios lejanos. Su culto se caracterizaba por rituales que invocaban su fuerza y ferocidad, buscando su favor en tiempos de guerra. Aparte de su linaje divino, los mitos también atribuyen a Wari varios relatos de hazañas heroicas. Se dice que lideró a los guerreros incas en batallas decisivas, demostrando su valentía y astucia en el campo de batalla. Estas historias no solo solidificaron su importancia como deidad de la guerra, sino que también se convirtieron en leyendas que inspiraron a generaciones de guerreros incas. Los orígenes de Wari están profundamente enraizados en la mitología inca y en la interacción con las culturas preincaicas. Su nacimiento de Inti y Pachamama, su conexión con Viracocha y sus hazañas heroicas lo convierten en una figura central en la religión y la cultura de los incas, reflejando la importancia de la guerra y la espiritualidad en su vida cotidiana. A medida que avancemos, exploraremos los atributos y símbolos asociados con Wari, que profundizan aún más en su papel como el dios de la guerra. Los atributos y símbolos de Wari, el dios de la guerra inca, son fundamentales para comprender su representación y significado en la cultura inca. Estos elementos no solo destacan su poder y autoridad, sino que también reflejan la relación entre la divinidad y los guerreros que lo veneraban. Wari es comúnmente representado como un guerrero robusto, con una armadura elaborada y adornos que simbolizan su estatus divino. Su imagen puede incluir un tocado elaborado, que a menudo está decorado con plumas de cóndor, un ave sagrada en la cultura andina. En algunas representaciones, Wari sostiene un hacha o un mazo, herramientas que simbolizan su papel como dios de la guerra y la destrucción, mostrando su capacidad para liderar en combate. Como dios de la guerra, Wari encarna la valentía y la fuerza necesarias en el campo de batalla. Su figura se asocia con el coraje de los guerreros incas, quienes lo invocaban antes de cada enfrentamiento, buscando su apoyo y protección. Wari es considerado el protector de los guerreros y el líder en las batallas. Su presencia infundía valor en los corazones de los soldados, quienes creían que su favor aseguraría la victoria. El hacha, conocida como tumi, es un símbolo emblemático de Wari. Este objeto no solo se utilizaba en ceremonias, sino que también representaba la guerra y el sacrificio. A menudo, se creía que el hacha de Wari era capaz de partir a sus enemigos, simbolizando su poder destructor. Las plumas de cóndor, que adornan su tocado, simbolizan la conexión entre Wari y el mundo espiritual. El cóndor es considerado un mensajero de los dioses, y su presencia en la iconografía de Wari resalta su importancia en la guerra y su papel como protector del pueblo inca. El escudo y la lanza son símbolos de defensa y ataque, respectivamente. Estos objetos representan la preparación y la valentía de los guerreros, quienes, al llevarlos, se alineaban con Wari en el campo de batalla. El color rojo se asocia comúnmente con Wari, simbolizando la sangre, la guerra y la vida. Este color era utilizado en rituales y ofrendas, reforzando su conexión con la batalla y el sacrificio. Las ceremonias en honor a Wari a menudo incluían ofrendas de alimentos, textiles y, en algunos casos, sacrificios rituales. Estos actos simbolizaban el respeto y la devoción hacia el dios, buscando su favor y protección antes de las batallas. Importancia de los atributos y símbolos. Los atributos y símbolos de Wari son esenciales para entender su papel en la mitología inca. No solo reflejan su naturaleza como dios de la guerra, sino que también sirven como recordatorios de la importancia de la fuerza, el sacrificio y la protección divina en la vida de los guerreros incas. A través de estas representaciones, Wari se convierte en una figura poderosa que guía y fortalece a su pueblo en tiempos de conflicto. La figura de Wari como dios de la guerra no solo es significativa por su representación mitológica, sino también por su papel fundamental en las estrategias y la cultura militar del imperio inca. Su influencia se extendía a diversos aspectos de la vida militar, desde la preparación para la batalla hasta la celebración de las victorias.
Wari era considerado el guía espiritual de los guerreros incas, y su presencia se invocaba antes de cada batalla. Los guerreros, al salir a combatir, realizaban rituales para pedir su protección y favor, creyendo que su intervención divina podría determinar el éxito o el fracaso en el campo de batalla. Esta relación espiritual no solo otorgaba a los soldados un sentido de confianza, sino que también reforzaba la idea de que la guerra era una extensión de la voluntad divina. Antes de cualquier enfrentamiento, se llevaban a cabo ceremonias en honor a Wari. Estas ceremonias podían incluir ofrendas de alimentos, textiles y, en ocasiones, sacrificios rituales de animales o incluso seres humanos. Estas prácticas eran vistas como una forma de asegurar la protección y la bendición de Wari, preparándose así para el desafío que se avecinaba. La dedicación y el fervor de estos rituales reflejaban la importancia de la guerra en la cultura inca y la devoción hacia su dios guerrero. Los incas eran conocidos por sus estrategias militares avanzadas y su capacidad para conquistar vastas regiones. La figura de Wari también influía en la organización del ejército y en las tácticas utilizadas en combate. La creencia en su protección llevaba a los guerreros a adoptar posturas valientes y agresivas durante las batallas, lo que se traducía en tácticas de ataque audaces y, a menudo, sorprendentes. Las victorias en batalla eran vistas como un reflejo del favor de Wari. Los incas celebraban sus triunfos con ceremonias en las que se agradecía a su dios por la protección y el apoyo. Las celebraciones incluían danzas, música y ofrendas, creando un lazo simbólico entre el éxito militar y la devoción a Wari. Esta conexión no solo consolidaba la figura de Wari como un dios de la guerra, sino que también reforzaba la identidad del pueblo inca como un pueblo guerrero, capaz de enfrentar y superar adversidades. La representación de Wari en arte y iconografía militar también es notable. Muchas veces, se le representaba en escenas de batalla, liderando a los guerreros o presidiendo ceremonias en las que se celebraban las victorias. Estas imágenes no solo eran una forma de rendir homenaje a su poder, sino que también servían como recordatorio constante de su importancia en la vida militar de los incas. Wari no era solo un dios de la guerra en sentido abstracto, su influencia era tangible en todos los aspectos de la vida militar inca. Desde su papel como guía espiritual hasta su representación en rituales y su impacto en la estrategia militar, Wari simbolizaba el vínculo entre lo divino y lo terrenal en el contexto de la guerra. Su legado como protector y líder en el campo de batalla continúa resonando en la historia de la civilización inca, recordando a las generaciones actuales la importancia de la fe y la valentía en tiempos de conflicto. El culto a Wari, el dios de la guerra inca, fue una parte esencial de la vida religiosa y cultural del imperio inca. Su adoración se manifestaba a través de rituales, festivales y representaciones artísticas, reflejando su importancia tanto en la mitología como en la vida cotidiana de los guerreros incas. El culto a Wari se caracterizaba por una serie de rituales destinados a obtener su favor y protección en tiempos de guerra. Estas ceremonias variaban en su naturaleza, pero todas compartían el objetivo común de honrar al dios. Las ofrendas a Wari eran comunes y podían incluir alimentos, textiles y objetos preciosos. Se creía que estas ofrendas eran esenciales para ganar su favor antes de las batallas. En ocasiones, se realizaban sacrificios de animales, como llamas, que simbolizaban la entrega y devoción de los guerreros hacia su deidad. Durante el calendario inca, se celebraban festivales en honor a Wari, en los que se llevaban a cabo danzas, música y representaciones teatrales. Estos eventos no solo servían para venerar al dios, sino que también fortalecían el sentido de comunidad y unidad entre los guerreros y el pueblo. Antes de cada enfrentamiento, los guerreros realizaban rituales de invocación a Wari. Estos rituales, que incluían oraciones y cánticos, buscaban asegurar su protección y guía durante la lucha, proporcionando un sentido de confianza y determinación a los combatientes. Las representaciones de Wari se encuentran en diversas manifestaciones artísticas, que incluyen esculturas y relieves. Wari a menudo se representaba en esculturas y relieves que adornaban templos y plazas. Estas imágenes lo mostraban como un guerrero imponente, con armadura y armas, simbolizando su poder y autoridad en la guerra. La cerámica inca también incluye representaciones de Wari, que a menudo se utilizan en ceremonias. Estos objetos servían no solo como utensilios, sino también como medios para rendir homenaje a la deidad, siendo decorados con iconografía relacionada con la guerra. Los textiles elaborados a mano, una de las tradiciones más importantes del imperio inca, a menudo incluían motivos y símbolos asociados con Wari.
Estos tejidos eran utilizados en rituales y ceremonias, sirviendo como vestimenta ceremonial para los guerreros y sacerdotes. Los templos dedicados a Wari eran lugares sagrados donde se realizaban rituales y ceremonias. Uno de los templos más importantes se encontraba en Huamachuco, donde los sacerdotes llevaban a cabo rituales específicos en su honor. Estos templos estaban decorados con imágenes y símbolos de Wari, sirviendo como un recordatorio constante de su poder y autoridad. Además, los incas construyeron santuarios en lugares estratégicos, como montañas y cerros, donde se creía que Wari podía comunicarse más fácilmente con los humanos. El culto a Wari no solo se limitaba a los aspectos religiosos, también tuvo un profundo impacto en la cultura inca en su conjunto. La figura de Wari, como dios de la guerra, inspiraba no solo a los guerreros en el campo de batalla, sino también a los artistas, arquitectos y líderes. Su influencia se extendía a la forma en que los incas organizaban sus ejércitos y celebraban sus victorias, convirtiendo su adoración en un componente central de la identidad inca. En conclusión, el culto y las representaciones de Wari revelan la profunda devoción que los incas sentían hacia este dios de la guerra. A través de rituales, festivales y diversas formas artísticas, Wari no solo se consolidó como un protector en el campo de batalla, sino que también se convirtió en un símbolo de la fuerza y la unidad del pueblo inca. Su legado sigue vivo, recordándonos la importancia de la fe y la espiritualidad en la vida de esta grandiosa civilización. El legado de Wari, el dios de la guerra inca, perdura no solo en la historia de la civilización inca, sino también en la cultura contemporánea de los pueblos andinos. Su influencia se manifiesta en diversas formas, desde la espiritualidad hasta la identidad cultural, reflejando su impacto duradero en la región. La figura de Wari simboliza la riqueza de la cultura inca, una civilización que dejó una huella profunda en la historia de América del Sur. A través de la literatura, la música y las tradiciones orales, su imagen sigue siendo recordada y venerada. Las narraciones sobre Wari y sus hazañas se transmiten de generación en generación, convirtiéndolo en un símbolo de valentía y resistencia. En la actualidad, muchos pueblos indígenas de los Andes están reviviendo sus tradiciones ancestrales, incluidas las ceremonias en honor a sus dioses, como Wari. Estas festividades no solo buscan honrar a la deidad, sino también reafirmar la identidad cultural de las comunidades. Al integrar elementos del culto a Wari en sus celebraciones, los pueblos andinos mantienen viva su conexión con el pasado y sus raíces culturales. La figura de Wari también ha encontrado su lugar en las prácticas espirituales contemporáneas. Algunos grupos indígenas incorporan a Wari en sus rituales, considerándolo un protector en tiempos de conflicto y adversidad. Esta conexión espiritual es fundamental para aquellos que buscan fortalecer su identidad cultural y reconectar con sus tradiciones ancestrales. En un mundo donde muchas culturas han sido marginadas, Wari se ha convertido en un símbolo de resiliencia y fuerza. Las comunidades andinas, al reconocer y honrar a sus dioses antiguos, afirman su identidad y su lugar en el mundo contemporáneo. Wari, como dios de la guerra, representa la lucha y la superación de adversidades, resonando con las luchas actuales por la justicia social y los derechos de los pueblos indígenas. El arte contemporáneo en los Andes a menudo rinde homenaje a figuras mitológicas como Wari. Los artistas exploran su simbolismo a través de diversas formas de expresión, incluyendo la pintura, la escultura y la música. Esta reimaginación del dios de la guerra no solo preserva su legado, sino que también invita a una reflexión sobre la identidad cultural y la historia de la región. En resumen, el legado de Wari va más allá de ser simplemente un dios de la guerra del pasado, representa una conexión vital entre las tradiciones ancestrales y la vida contemporánea de los pueblos andinos. Su relevancia actual se manifiesta en la revitalización de tradiciones, la espiritualidad moderna y su simbolismo como emblema de resistencia. A través de la adoración y el reconocimiento de Wari, las comunidades andinas continúan celebrando su herencia cultural y afirmando su identidad en un mundo en constante cambio. En conclusión, Wari no solo se presenta como un dios de la guerra dentro de la mitología inca, sino que su figura encapsula los valores, creencias y la identidad del pueblo inca en su totalidad. A lo largo de este recorrido, hemos explorado sus orígenes, atributos, y su influencia en la vida militar y espiritual de los incas. Su culto, a través de rituales y celebraciones, demuestra la profunda conexión que los guerreros y comunidades indígenas mantenían con lo divino, buscando siempre la protección y guía de Wari en tiempos de conflicto. El legado de Wari trasciende el tiempo,
encontrando su lugar en la cultura contemporánea de los pueblos andinos. La revitalización de tradiciones y el reconocimiento de su figura como símbolo de resistencia y valentía son reflejos de un pueblo que, a pesar de las adversidades, sigue honrando su rica herencia cultural. En la actualidad, Wari se manifiesta no solo en las ceremonias y el arte, sino también como un emblema de la lucha por la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. Así, al recordar a Wari, recordamos también la historia de un imperio que, a través de sus dioses y tradiciones, construyó una civilización impresionante que sigue inspirando a las generaciones actuales. Wari, como dios de la guerra, continúa siendo un símbolo de fuerza y unidad, recordándonos que la conexión con nuestras raíces y creencias puede guiarnos incluso en los tiempos más desafiantes. Agradecemos su atención y los invitamos a seguir explorando la fascinante mitología inca y sus dioses, que nos ofrecen una ventana única a la rica historia y cultura de esta grandiosa civilización.